En estos últimos días he comenzado a hacer conciencia sobre mi esencia personal y me he dado cuenta que mi esencia personal está compuesto por dones, talentos, recursos y muchas cosas maravillosas que Dios ha implementado en mi espíritu para que yo me desarrolle en la vida de forma original. Y hay algo que yo no quiero que tú cometas ni lo sigas, que es lo que hace la mayoría de las personas por la cual tienen un 95% de fracaso. Y es que las personas, muchas de ellas, son muy buenos en copiar patrones de otras personas que ya son originales. Y copiar patrones de otra persona que ellos son originales en esa área, eso te va a llevar al fracaso. Y como en este podcast tú vas a aprender cómo salir del fracaso así como yo lo aprendí, es por eso que de hoy en adelante tu mentalidad tiene que cambiar, porque el éxito depende mucho de tu mentalidad, por la cual se aplica un pasaje bíblico que Jesús mismo dejó en las escrituras, y es que dice: el hombre es lo que piensa. Por lo cual me he dado cuenta y he descubierto esto, y yo quiero que tú lo aprendas, de que muchas personas toman decisiones inclinadas más al temor que a la confianza. Y tomar decisiones inclinadas más al temor que a la confianza te va a hacer caer en el fracaso. Y es por eso que de hoy en adelante tu mentalidad tiene que ser tomar decisiones inclinado a la confianza. ¿Por qué? Porque cuando tú tomas una decisión inclinada a la confianza, vas a tener éxito en todas las áreas de tu vida. Y es por eso que al final de este podcast vas a aprender todos los principios correspondientes que te van a ayudar a tener éxito, a nunca jamás tener fracaso, a no ir en el camino del fracaso, así como yo lo he aprendido. Mi nombre es Dani Laureano Quevedo y este es tu podcast ¿Verdad que sí? Y en este podcast aprenderás todo lo que tú necesitas saber para tú poder tener éxito en tu vida. Y es por eso que te invito a que te suscribas a este podcast, que le dé me gusta y que comparta este contenido a las personas más cercanas a ti. Y es que, como dice en el título de este podcast, vencer el fracaso te hace descubrir tu esencia personal. Y es que para yo poder hablarte sobre todo lo que tú tienes que aprender para descubrir tu esencia personal, desechar el fracaso y tener el éxito, esto se encuentra en el libro de Jeremías, su capítulo 29, versículo 11. Ahora bien, ¿qué dice el libro de Jeremías, su capítulo 29, versículo 11? Escucha bien, búscalo en tu casa o en tu celular. Dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamiento de bien y no de mal, sino que yo tengo pensamiento de bien y pensamiento de paz, para yo daros a ustedes el futuro que ustedes esperáis. En este versículo se encuentra todo lo que tú necesitas saber para que tú puedas tener éxito en todo lo que tú hagas. Y es que aquí nosotros podemos conocer que Dios tiene pensamientos exitosos hacia nosotros. Hay algo que usted debe de comenzar a descubrir, y es: para tú poder ser exitoso, necesitas saber que tú necesitas establecerte en una estructura. Si tú no tienes estructura, todos los días tú vas a estar de camino hacia el fracaso. Pero cuando tú tienes una mente de establecer estructura, de descubrir tu estructura para tú poder crecer hacia arriba, entonces todo lo que tú hagas te va a salir bien. Ahora bien, hay dos principales estructuras que tú tienes que comenzar a conocer para que tú puedas edificar sobre ella. Y es que se encuentra la estructura espiritual y la estructura material. Ahora, no cometas este error que muchas personas hacen, y es que quieren edificar en la estructura material sin primero edificar en la estructura espiritual. Para tú poder tener éxito en lo material, primero tienes que comenzar a tener éxito en lo espiritual. Y es que específicamente en este versículo que yo te acabo de comentar, aquí se encuentra cómo es que tú tienes que comenzar a edificar en la estructura espiritual. Existe algo. Dios tiene pensamiento de bien para nosotros, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que descubrir los pensamientos de Dios. Hasta que tú no descubras los pensamientos de Dios no se activan sobre ti.
¿Por qué? Porque hay algo que se llama el conocimiento. Para tú poder edificar en la estructura del plano espiritual, primeramente necesitas conocimiento. El conocimiento te lleva a tú a esperar, y la espera te lleva a tú tener el rema que tú necesitas para tú poder crecer en la estructura espiritual. Ahora, hay algo que Juan dijo: el hombre no puede hacer nada si primero no se le ha dado del cielo. ¿Qué quiere decir esto? Dios tiene pensamiento de bien para ti, pero hasta que Dios no desate esa palabra sobre ti, no se va a cumplir lo que tú estás esperando. Hay muchas personas que están esperando tener éxito en una área, pero hasta que Dios no habla, esa área nunca tiene crecimiento. Ahora bien, aquí es donde viene lo bueno, porque si en verdad la palabra dice que Dios tiene pensamiento de bien para nosotros y Él te va a dar el futuro que tú esperas, entonces aquí hay una parte que nosotros como seres humanos tenemos que hacer, pero la desconocemos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer para nosotros provocar y nosotros ver con nuestros ojos que Dios mismo construya el futuro que tú estás esperando? Es que tú tienes que poner en práctica dos cosas que son importantes. Primero, la imaginación. La imaginación, si tú no lo sabías, se conecta con la imaginación de Dios, porque yo he puesto esto en práctica. Y yo he puesto mi imaginación a funcionar. ¿Por qué? Porque la imaginación es la capacidad de tú como ser humano conectarte con el futuro. Por lo cual, cuando tú estás imaginando sobre lo que tú quieres, tú estás activando la voluntad de Dios. Cuando tú activas la voluntad de Dios viene a tu corazón. Y lo que Dios habla por su boca, entonces los ángeles que están a tu servicio comenzarán a darte todos los recursos que tú necesitas para que la palabra que Dios desató en el mundo espiritual se materialice en el mundo físico. Ahora bien, ¿sabe por qué esto tiene sentido? Porque todo en el mundo espiritual funciona así. Para tú poder tener éxito en el mundo material, primeramente necesitas crecer en el mundo espiritual. El pensamiento es la capacidad de crear, por la cual, para tú descubrir tu propósito, para tú edificar tu llamado, para tú edificar tu esencia, necesitas ser un hombre que piense en la palabra de Dios. El pensamiento es lo que te da la capacidad de tú crear lo que Dios a ti te ha puesto en tu espíritu. Por la cual, cuando nosotros observamos la palabra de Dios, nosotros observamos, escucha esto, que José edificó en una estructura. Nadie en la Biblia edificó si no tuvo una estructura. José soñó que él se veía grande, que el sol, que la estrella se inclinaban a él. En otra palabra, dejando de que José iba a ser un gobernador. Escucha esto. ¿Con qué se relaciona esto? Fíjate que Dios le está ministrando a José. El pensamiento de bien de Dios se está ministrando al sueño de José. Aquí es donde viene lo bueno. Porque entonces Jeremías capítulo 29 versículo 11 está conectando con la vida de José. Dios dice: yo sé el pensamiento que tengo acerca de ti, pensamiento de bien y pensamiento de paz, para yo darte a ti el futuro que tú esperas. Ahora Dios tiene pensamiento de bien con Josué, y ahora Josué está soñando el pensamiento de Dios. Esto es lo que yo quiero que tú atrapes. Es ahí cuando Dios te comienza a dar visiones y te comienza a dar sueños. Anota esto que te voy a decir. Los sueños y las visiones que Dios te da son los pensamientos de Dios que Dios está desarrollando en tu sueño. Es el método, es el medio de Dios decirte a ti: esto es lo que yo voy a hacer en tu vida. Ejemplo. Este podcast que se llama Verdad que sí, por eso te comentaba de que todo lo que yo te estoy diciendo yo lo pongo en práctica. La imaginación, el pensamiento y descubrir
mi llamado y mi propósito. Este podcast que usted puede ver en pantalla, que está en YouTube, que está en Spotify, que está en Instagram, que está en TikTok, esto yo lo descubrí en la oración de la madrugada. En la oración de la madrugada, el Padre me dio una visión y el Padre me dijo: quiero que tú edifiques un podcast que se llama Verdad que Sí. En ese sueño yo vi el pensamiento de Dios. Y ahora yo te estoy ministrando y ahora estoy haciendo realidad el pensamiento de Dios en mi vida. Eso fue lo que pasó con Josué. Josué soñó que él era un gobernador. Pero cuando él llegó a Egipto, que él dijo: wow, Dios mío, he pasado muchas pruebas, he pasado de todo. Pero ahora yo estoy viendo que lo que yo soñé de niño, ahora yo lo estoy viviendo. Ahora yo lo estoy viendo con mis ojos. Ahora yo lo estoy viendo ejercer. ¿Por qué? Porque cuando tú te enfocas en descubrir los pensamientos de Dios para ti, las cosas te van a salir mejor, porque yo descubrí algo. Y lo que yo descubrí es, porque yo sé que a ti te ha pasado, igual como a mí muchas veces me ha pasado, y es que yo me pregunto: pero Dios mío, yo sé que tú me has dado una palabra, yo sé que yo tengo una palabra, pero esa persona que quizá está haciendo lo mismo que tú me estás diciendo que yo haga, está fracasando, y quizá puede venir la duda, y quizá viene el miedo. Pero tú sabes qué, yo descubrí algo. Y lo que yo descubrí es que no es lo mismo caminar con un rema que viene de Dios que caminar sin una palabra que nunca ha sido dada por Dios. Porque tú, cuando tienes el rema, la palabra viva en ti, que Dios a ti te ha dado, y cuando Dios te dice a ti: haz esto, tú nunca vas a ser igual, sino que vas a tener éxito en eso que Dios a ti te está diciendo. Tú eres aquella persona que Dios a ti te ha dado sueño, que Dios a ti te ha dado una palabra, que Dios a ti te ha dado una visión. Es hora que tú comiences a construir esa visión que Dios a ti te ha dado. En el mundo físico, las personas mayormente quieren tener estructura familiar, estructura económica, estructura social, estructura en todas las áreas de su vida. Pero tú nunca vas a poder ser exitoso en la estructura económica si primero no se te ha sido revelado en el plano espiritual. Es por eso que usted como persona tiene que mantener una santificación con Dios. El principio de la santificación es lo que te da la capacidad de todos los días, no un día, no un año, no 2 días, como muchas personas que dicen que Dios no habla todos los días. Eso es falso, mi hermano. Dios habla todos los días. Dios habla a cada segundo. Dios habla cada minuto. Lo que pasa es que para tú poder filtrar los pensamientos de Dios en ti, usted necesita vivir una vida santa, una vida santificada. ¿Por qué? Porque vivir y poner en práctica el principio de la santificación te hace estar más cerca del pensamiento de Dios. Ahora bien, amados hermanos, cuando nosotros comenzamos a investigar y a observar la vida de José, nosotros podemos llegar a la conclusión que Dios te va a dar una visión para que tú edifiques en esa visión. Los hombres de Dios y los hombres de la tierra que tienen éxito es porque construyen con una dirección. Y esa dirección se llama visión. Hoy en día, como yo te decía más atrás, la gente quiere edificar un matrimonio feliz, hijos que sean obedientes. Pero muchas personas no pueden construir esa estructura como ellos quieren, porque primero no han aprendido ellos a ser efectivos en el mundo espiritual. Recuerda esto: el hombre no puede hacer nada si primero no se le ha dado de arriba. Escucha esto, porque esto te va a ayudar a que tú nunca
vayas hacia el fracaso. Cuando tú eres un hombre y una mujer que primero consulta a Dios antes de dar un paso, nunca vas a tener fracaso. Cuando tú eres un hombre o una mujer que todo lo que tú vas a hacer lo hace bajo la dirección de las visiones que Dios a ti te está entregando, tú nunca vas a tener fracaso. El fracaso es para las personas que no saben meditar. Pero cuando tú eres una persona que sabe meditar en la palabra de Dios, que está buscando señal, revelación de tu propósito, de tu llamado, vas a tener éxito en todo lo que tú hagas. Tener éxito debe de ser tu principio. El éxito tú lo tienes que abrazar. El éxito no se construye en público. Y ese es el error de muchas personas. Que ellos quieren construir el éxito en público, y el éxito primero se tiene que construir en secreto. Primero tú tienes que comenzar a meditarlo. Después tú tienes que comenzar a crearlo. Después de crearlo tú tienes que comenzar a edificarlo. Después que tú comienzas a edificarlo, entonces tú le vas abonando los ingredientes correspondientes para que tenga abundancia. Recuerda que tu esencia está compuesta por muchas cosas maravillosas que Dios a ti te ha dado. Tu deber es descubrir para qué tú has sido llamado, qué contiene tu espíritu, qué a ti Dios te ha dado, qué es lo que tú tienes que poner en práctica, qué es lo que usted tiene que desarrollar. Ejemplo, para que usted pueda tener una mejor orientación. Hubo un tiempo en mi vida, y este ejemplo te lo voy a compartir para que tú comiences a hacer conciencia. Hubo un tiempo donde yo no sabía a qué yo me iba a dedicar. Y yo dije en mi corazón, como yo no sé a qué me voy a dedicar, como yo no sé en qué área yo quiero inclinarme, pero sí yo tenía el deseo de, y siempre lo he tenido, el deseo de yo tener empresas y de ser un predicador a nivel internacional, pero no sabía en qué área empresarial inclinarme y tenía mucha confusión. Pero yo lo que hice fue que comencé a buscar a Dios en la madrugada. Comencé a buscar a Dios en la madrugada con fe. Comencé a buscar a Dios de tal manera que yo comencé a orar noches enteras para descubrir dónde era que Dios quería que yo me incline. Y la voz de Dios vino a mí, y entonces ahora ya yo tengo la dirección divina para yo desarrollarme en lo que Dios a mí me ha dicho. Ejemplo para nunca tener fracaso sino éxito. Recuerdo, porque yo también era pelotero, que yo jugaba pelota. No estaba firmado, pero estaba aspirando a firmar. Y yo recuerdo que yo busqué a Dios de una manera insaciable. Recuerdo que hice silicio, oré, no tenía la madurez que tenía ahora, pero tenía temor de Dios y sabía cómo buscar a Dios porque mi padre me habían enseñado. Y yo dije en mi corazón, yo quiero consultar la voz de Dios antes de yo salirme del play. Siempre yo he sentido en mi corazón ese fuego por predicar la palabra de Dios, pero yo busqué a Dios. Y recuerdo que hice muchos días de silicio. Recuerdo que terminándose los días del silicio, la voz de Dios, yo todavía en ese tiempo no conocía la voz de Dios. Yo estaba como Samuel, que Jehová lo llamó una vez, 2 veces y no sabía que era Jehová. Recuerdo que en el silicio Dios viene a mi cuarto. Yo estaba en el piso y yo sentí como la cama bajó. Y cuando la cama baja, entré en una visión inmediatamente. Y en la visión yo oí una voz que me dijo, no, tú no vas a firmar, no vayas al play y no siga practicando béisbol. Recuerdo que cuando Dios me dijo a mí, no siga practicando béisbol, recuerdo que Dios me mostró la dirección hacia donde yo me iba a dirigir.
Y Dios me dijo, no sigas practicando béisbol porque tú no vas a firmar, porque yo te he llamado para este llamado. ¿Y por qué te doy este ejemplo? Porque cuando tú consultas la voz de Dios antes de tú decir un sí a una decisión o decir un no a una decisión, siempre tú vas a tener éxito. El éxito no es una casualidad. El éxito es una certeza. Eso es lo que yo quiero que tú aprendas. Que José tuvo éxito. Moisés tuvo éxito. Abraham tuvo éxito. Y nunca ellos fracasaron porque su éxito era certeza. Primero era buscar a Dios y después yo hago lo que Dios a mí me ha dicho. Yo quiero edificar una familia. Yo quiero edificar empresas. Yo quiero lograr lo que Dios a mí me ha dicho. Yo quiero ir a tal naciones. Primero yo tengo que edificar en el plano espiritual. Primero yo tengo que construir en secreto. Primero yo tengo que ser bueno en yo sembrar para abajo. Ve. Sembrar para abajo, crecer para abajo, como dicen muchas personas, para después crecer para arriba. Porque una de las causas por la cual muchas personas tienen fracaso, y escucha bien, el fracaso se genera a través de mucha vulnerabilidad, de mucha depresión, de mucha de sobrepeso de pensamiento. Y la forma de tú no dejarte vencer por ese espíritu diabólico que te hace repetir patrones de fracaso es tú desafiándote a ti mismo. El apóstol Pablo habló de esto, de que tenemos una lucha dentro de sí mismo. Estoy yendo donde Dios diciendo, rompo toda cadena generacional en el nombre de Jesús. Tú tienes que declarar la palabra por tu boca. Lo que tú quieres que el reino de Dios haga a tu favor, tú tienes que declararlo. Lo que tú quieres que el diablo suerte de tu matrimonio, que el diablo suerte de tu familia, tienes que comenzar a declararlo por tu boca. Porque lo que tú declaras por tu boca, eso tiene un efecto en el mundo natural.